que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Mi nombre es Carlos David Moreno Forero y vengo a interpretar Me enamoré de Jesús. Me enamoré de Jesús y de su vida perfecta. Me enamoré de Jesús y de su eterna palabra. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres hablaba. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres curaba. Me enamoré. Su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Todo su amor. Deja que todo renueva. Hermanos, bienvenidos a nuestro programa Jesús Evangelio. Para nosotros es una gran oportunidad llegar a sus familias, a sus hogares y evangelizarles. Hoy vamos a hablar de un movimiento eclesial particularmente que ha cogido mucha fuerza en la diócesis de Sonsón Río Negro y es Emaús. Para eso vamos a iniciar con la centralidad de este programa, que es la palabra de Dios. Escuchemos. Del Evangelio de San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, al mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos porque no le conocieron.
Él les dijo: ¿de qué discuten vosotros por el camino? Ellos se pararon con un aire de tristeza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les venía diciendo, nuestro programa de hoy va a estar centrado en un movimiento laical llamado Emaús. Para eso vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Él es Santiago Botero. En su momento fue coordinador de Emaús por parte de los jóvenes en esta zona, donde transmitimos en la parroquia de Pontezuela y Cabeceras. Entonces le damos la bienvenida. Santi, bienvenido. Pablito, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted? Qué bueno, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por esta invitación que me hace a compartir con todos ustedes de este gran movimiento laical de Emaús. Como decía Pablo, ya llevo una buena experiencia en el trabajo con esta comunidad, especialmente con los jóvenes. Participé del primer retiro espiritual de jóvenes Emaús que se hizo en el oriente antioqueño. Y también he trabajado con los adultos, también he compartido con la parte penitenciaria y muchos de los grupos que Emaús contiene. Gracias, Santi. Es bueno que iniciemos este diálogo concentrándonos y a la vez distinguiendo la parte de la política diocesana de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro con los movimientos laicales que se tienen en Sonsón Río Negro. Háganos esa diferencia, qué hace parte de la política diocesana y qué es un movimiento laical. Claro que sí. La política diocesana nos habla de tres maneras de formación para los laicos. Es muy importante que tengamos en cuenta que el laico comprometido, el laico que está en la iglesia, debe tener una formación espiritual, humana y también doctrinal en nuestra iglesia. Nuestra diócesis habla de tres formaciones. Una de ellas es la red de discípulos misioneros, la otra es las comunidades eclesiales por el reino y la otra es el CINE, el Sistema Integral de Nueva Evangelización. Cada una de las tres tienen una formación particular y lo que busca es formar pequeñas comunidades en las parroquias, formar comunidades en las veredas, en los sectores que tienen las parroquias y la diócesis. Y asimismo, esto ayuda a la formación del movimiento laical. Que el movimiento laical lo que busca primero es una conversión de cada una de las personas que está en ellas. Pero más que convertirse, más que creer en Jesús, quieres que después estén en un proceso de formación, como lo decía, de aprender, de conocer. Como dice por ahí, un católico ignorante no nos sirve. Hay que estar apasionados por esto, estar apasionados por lo que hemos creído, por lo que nos hemos convertido. Entonces, el movimiento laical se va a apoyar de la política diocesana en una de estas tres, formando unas comunidades y aprendiendo en unas cartillas poco a poco sobre la formación de la iglesia, en temas importantes, sobre el pecado, sobre la conversión, sobre el Espíritu Santo, los sacramentos, sobre la iglesia, sobre muchos temas que poco a poco se van formando y ellos después van a ser los próximos líderes y los próximos formadores de otras comunidades. Quisiera que llegáramos entonces a algo concreto aquí, Santi, y usted me confirma. Entonces, lo que se busca de los integrantes que hacen parte de los movimientos laicales es que también hagan parte de la política diocesana. Sí, claro. Los movimientos laicales de nuestra diócesis, especialmente Emaús, debe también estar unido a esa formación. Sí. Todas las personas y todos los grupos. Nadie puede estar como ruedas sueltas, porque debemos estar integrados como comunidad y como diócesis. Incluso quisiera también comentarles una frase importante que decía un obispo, precisamente que esas comunidades o esos movimientos laicales que se vuelven acéfalos o sin cabeza, como ruedas sueltas, como decía, precisamente busca eso. El diablo se apodera de ellos y lo que hacen es buscar incluso la división dentro de la iglesia. Quisiera que nos hablara un poco que cómo llegó Emaús aquí al oriente antioqueño. Ahora concentrémonos específicamente en este movimiento laical. ¿Qué conoces de cómo llegó aquí a la diócesis de Sonsón Río Negro particularmente? Bueno, particularmente el movimiento Emaús llegó a La Ceja, Antioquia, llegó por el padre Nicolás Tangarife. Este sacerdote
en contacto con unas comunidades, conoce el trabajo de ellos, sus retiros espirituales, su manera de trabajar, y él ve un gran interés por esto y lo trae a La Ceja, Antioquia. De ahí él empieza pues a hacer los primeros retiros espirituales, siendo él el líder también de esto, acompañándolos. Y luego otros sacerdotes de nuestra diócesis ven este gran proyecto de Dios y lo van replicando en diferentes parroquias de la diócesis, que se ha ido replicando tan fuerte que ya ahora pues tenemos otros subgrupos que pertenecen a Emaús, pero que los vamos subdividiendo para diferentes poblaciones. Así entonces Emaús toma gran fuerza en nuestra diócesis, empieza pues ahí en La Ceja y ahora pues está en gran parte de nuestra diócesis. Incluso quisiera también, Santi, preguntarle precisamente ahora que me abres la puerta para esto, ¿en qué parroquias crees que está ahora Emaús, aquí en Sonsón, Río Negro? Principalmente Emaús en este momento está en La Ceja. Recuerdo estas parroquias del Divino Niño en La Ceja. Aquí en Río Negro se encuentra en Cristo Sacerdote de Pontezuela. Aquí es la segunda parroquia donde están los jóvenes Emaús. Está en la Divina Eucaristía, en Aguas Claras, el Carmen de Viboral, en la Presentación del Porvenir, el Espíritu Santo del Porvenir. Está en la Misericordia, en Barro Blanco, Río Negro. Está en Sonsón, en Argelia, en el Peñol. Principalmente en estas parroquias se encuentra Emaús. En San Antonio de Pereira también, y son las que en este momento recuerdo que está Emaús principalmente. Tiene más fuerza es acá en Río Negro y en La Ceja. Qué interesante. Yo quisiera, Santi, que también nos compartiera un poco qué hace el movimiento laical Emaús, aparte de pertenecer a la política diocesana. ¿Qué más hace? ¿Tienen retiros? ¿Qué tipo de retiros? ¿Tienen reuniones? ¿Qué hacen en las reuniones? ¿O tienen encuentros? Claro, Emaús principalmente tiene como objetivo evangelizar a través de retiros espirituales. Sí. Son unos retiros espirituales generalmente de 3 días que busca el encuentro con Jesús resucitado. Emaús es, digámoslo, la reflexión del texto de Emaús, el que leíamos al principio, Lucas 24, 13, 35. Aquí podemos notar que los discípulos se encuentran con Jesús resucitado en su camino al pueblo de Emaús. Entonces, el movimiento Emaús quiere que a través del camino de la vida que todos llevamos, en unos 3 días de retiro espiritual, nos encontremos con Jesús resucitado. Generalmente son unos retiros que buscan la conversión, el encuentro y centrado en la familia. La familia como ese lugar donde Jesús se hace vivo en nuestros padres, en la fe, se hace vivo en nuestros hermanos, donde recibimos generalmente nuestra fe. Y ya luego pues de estos retiros espirituales pues se sigue, como lo decía, ese proceso de formación para seguir con otros retiros espirituales y las personas sigan en ese encuentro resucitado con Jesús. Teniendo presente eso, entonces quedo con algo claro, y es, ¿tienen encuentros con familias, con jóvenes? Porque tú hiciste parte de la coordinación de jóvenes, o aún estás al frente de eso. Ah, bueno. Y también, como decías, de conversión. Eso se hace en los retiros especialmente. Yo quisiera que nos explicara qué se hace en los retiros, cuál es la estructura de los retiros de Emaús, precisamente. Bueno, los retiros espirituales tenemos varios. Está el retiro espiritual de Emaús, digámoslo, el normal o el cotidiano, que es para adultos, ¿cierto? Sí. Tenemos un retiro especial para jóvenes entre 14 y 18 años. Tenemos otro retiro para jóvenes universitarios y últimamente tenemos otro retiro que es para niños y para parejas. Los retiros espirituales tienen una estructura y es ir en el texto evangélico. Tenemos unas lecturas que vamos reflexionando paso a paso durante todo el retiro, y de estas lecturas se van a depender unas actividades de conversión, actividades de encuentro personal, actividades de encuentro familiar, actividades de reconocimiento de la fe. Entonces,
somos realmente retiros bíblicos. O sea, el retiro no se sale de la palabra de Dios, no nada nos lo inventamos, nada es porque cierta persona se inventó una actividad, no, es realmente iluminado en la gracia del Espíritu Santo y obviamente en la palabra de Dios. ¿Qué días o cuántos días más bien contiene estos retiros? Los retiros espirituales generalmente los hacemos de viernes a domingo, viernes tipo 6 de la tarde, a domingo también 5 de la tarde más o menos. Ah, qué bien. Yo también recuerdo un poco de esos retiros y tienen muy buenas actividades, precisamente tienden más al encuentro con la persona y con Dios. Yo quisiera que ahora habláramos un poco de los jóvenes Emaús, desde lo que usted ha vivido, cómo evangelizan a los jóvenes en Emaús, teniendo presente la complejidad a veces, la dispersión de los mismos jóvenes, a veces están asépticos a todo esto, incluso que lo dudan, no quieren ir. ¿Cómo llegan a ellos? Y lo digo precisamente por algo, porque Emaús Jóvenes es muy fuerte aquí en Río Negro. Yo tuve la oportunidad pues de asistir a una Eucaristía con ellos y son muchos los jóvenes que participan de esta Eucaristía, de la Eucaristía de Emaús. Yo quisiera cómo los evangelizan, qué hacen para atraerlos. Bueno, Jóvenes Emaús tiene varias particularidades y como dice usted, Pablito, es difícil llevarles a Dios a los jóvenes actuales, donde la modernidad siempre los aleja de esta realidad. Primero, estos retiros busca de que sea el joven quien evangelice al joven. En estos retiros los que dan los temas, los que dan las actividades, son otros jóvenes iguales que ellos, incluso compañeros. Son los mismos jóvenes que salen a sus fiestas, salen a sus actividades deportivas. Y ellos, al ver que son otros jóvenes que sienten, que se alegran, que ven que realmente sienten que Dios existe, que Dios hace grandes obras, ellos también se van concentrando. En el retiro espiritual de jóvenes es un retiro que tiene muchas actividades y son actividades siempre que van a que el joven esté activo, nunca que el joven esté como disperso, que el joven se esté durmiendo, que el joven se esté yendo como del tema. Entonces estas actividades buscan que el joven esté siempre activo a lo que está pasando. Y cuando ven que es otro joven el que se está convirtiendo, cuando ven el testimonio de otro joven que salió de las drogas, que salió, digámoslo, de diferentes dificultades familiares, personales, ellos ven que realmente la cosa es de verdad, que realmente lo que está pasando es cierto. Y también ha ayudado mucho porque, por ejemplo, las pastorales juveniles de las parroquias a veces han sido muy pobres, ¿cierto? Y es porque les ha faltado esa experiencia, una experiencia de encuentro, de que otro joven me diga realmente lo que está pasando. Por ejemplo, donde he compartido con Emaús, donde lo he liderado, lo lideré buenos años en Pontezuela, ahí nos dimos cuenta que ahí no había pastoral juvenil por muchos años. O sea, ahí no había un grupo juvenil que estuviera con la parroquia. En este momento tenemos un grupo que ya desde el 2014, 2015 más o menos tenemos y que se ha mantenido, que han tenido sus dificultades obviamente, pero que realmente han visto que trabajar para una parroquia, trabajar no, más bien servir a una parroquia, que más bien el encontrarse con Dios es algo que, o sea, ayuda como persona, me ayuda en mi proyecto de vida y me ayuda en mi familia. Quisiera también darle un poco de peso a lo que decía Santi, precisamente de que en estas parroquias a veces no se tenían esos grupos juveniles y lo importante de tener en cuenta a los jóvenes en nuestras parroquias. Es una gran ayuda y una gran pastoral que no se puede olvidar. Usted nos decía que la parroquia de Cristo Sacerdote en Pontezuela, a la que pertenecemos, es la segunda que tiene de jóvenes en Sonsón Río Negro. Emaús Jóvenes inició en la parroquia, obviamente con la ayuda del padre Nicolás. Recuerdo que el padre Nicolás y el padre en ese tiempo, el padre Belio, en la presentación en el Porvenir, empezaron ahí principalmente los encuentros de Emaús Jóvenes. Luego, pues se nos ocurre la idea, los primeros jóvenes que estuvimos en este retiro, de replicar estos retiros en otras parroquias. Ya de ahí tomamos la iniciativa en Pontezuela, en el padre Carlos Enrique Arango, ahora vicario en el Espíritu Santo,
Él con todo su apoyo nos ayuda y ya iniciamos en Pontezuela. Y creo que en este momento es una de las parroquias que Emaús Jóvenes tiene más fuerza, donde los jóvenes son más serviciales con la parroquia y donde en este momento el apoyo a las demás comunidades lo recibe esta parroquia. Bueno, yo quisiera que ahora concentráramos algo que ha surgido en muchos sacerdotes, incluso en otras personas, y es que son muy críticos a estos movimientos, incluso los consideran como fanáticos, otros salidos de la realidad. ¿Usted qué opina de eso, teniendo la experiencia de Emaús, tanto de adultos, de jóvenes, con familia, y que realmente ha venido trabajando seriamente en esto? ¿Qué responderle a esas personas que consideran a estos movimientos laicales, no solamente Emaús, lazos de amor marianos o no sé, otros movimientos laicales que la gente y sacerdotes los consideran, son muy fanáticos, son salidos de la realidad? ¿Eso es verdad? ¿Que hay que mejorar? ¿Qué opina usted de eso, Santi? Pablito, es una realidad que los movimientos laicales y que muchas personas, digamos, los sufren al entrar a un grupo de estos. Hay que tener en cuenta dos cosas, las dos partes, la parte de los laicos y la parte de los sacerdotes, de los formadores en esta parte. Primero en la parte de los laicos, o sea, hay que reconocer que muchas personas al entrar a estos grupos, su fe, su manera de creer es un poco fantasiosa en ciertas cosas, ¿cierto? A estas personas siempre se les busca la formación, como les decía al principio, o sea, un católico sin formación es muy difícil porque puede convertirse en una rueda suelta que después se puede ir para otros lados. Sí. Las personas que entran a esos movimientos deben tener claro que principalmente es la conversión, pero una conversión que va acompañada de formación. Una formación que verdaderamente me abra los ojos, digámoslo como lo hacía el texto de Emaús, ahí mismo lo dice, se abrieron los ojos al ver a Jesús, al verlo realmente tal y como es. No podemos dejar que nuestros laicos abran los ojos a ver a Jesús como no es, y ahí va la tarea de los sacerdotes y de los formadores, de todos los agentes que forman los laicos. Nosotros conocemos, nosotros estamos formados, nosotros tenemos que saber qué estamos diciendo, qué estamos formando, a qué personas estamos formando y estamos trayendo a nuestras parroquias. Por eso los sacerdotes, siempre el acompañamiento de estos movimientos debe ser fuerte. Ser fuerte. No dejemos las responsabilidades importantes de personas que no están realmente formadas. Y esto puede sonar un poco brusco y duro con ciertas cosas. Está bien que la iglesia y los laicos tengamos gran espacio en la iglesia, pero no podemos olvidar que también son los sacerdotes los que nos forman, son ellos los que nos instruyen, son ellos los que nos ayudan para evitar todas esas cosas que pasan. Tantas personas fanáticas de ciertas cosas, de ver cosas que no son, de ver la manera y la realidad de la fe como no es. Y también que la disponibilidad de los laicos también seamos abiertos a esa formación, de no irnos de extremos a extremos. Es importante eso. Siempre lo he escuchado y también en mi formación, llevar el justo medio de las cosas. Nunca ir a los extremos de las cosas, porque es ahí donde hay dificultades y problemas para poder, digámoslo, abrirnos al aprendizaje. También invitar a los sacerdotes a que se hagan a esta experiencia, a que ustedes vayan al retiro espiritual, a que ustedes conozcan, a que ustedes también vean qué es lo que hay adentro. Y ahí sí ustedes también tomen posición en sus parroquias para tener estos grupos y formarlos. Entonces, de acuerdo a ese criterio de que consideran los fanáticos salidos de la realidad, entonces más que todo por abandono nuestro de no asistirles en la formación, y uno es claro en eso. Incluso cuando uno acompaña a un grupo y lo forma, ese grupo es dócil a la formación. Entonces más que todo un llamado de atención, gracias Santi por eso, precisamente es más que todo un quehacer nuestro de seminaristas, de sacerdotes, brindarles la formación a estas personas. Claro, es que la vocación de los movimientos laicales, principalmente de Emaús, es hacer pastoral en las parroquias. Sí. Hacer pastoral en la parroquia, y la parroquia obviamente está por un párroco, por sus vicarios, y ahí ellos deben hacer el acompañamiento para poder que estas personas estén unidas a las parroquias.
Tengo presente que algunos sacerdotes han asistido a los retiros de Emaús, incluso seminaristas, bueno. Aparte de eso, de que sacerdotes van a los retiros espirituales Emaús, ¿cómo más los acompañan? ¿Con la Eucaristía, no sé, confiesan? ¿Cómo más los acompañan a Emaús los sacerdotes en las parroquias? Bueno, el acompañamiento de los sacerdotes en Emaús son principalmente cosas que son sencillas, ¿cierto? Sí. La primera de ellas es que en el retiro espiritual hagan presencia, que ellos también den temas importantes, que ellos acompañen en la confesión. Generalmente Emaús en las parroquias cada 8 días hacen grupo de oración, que en ese grupo de oración esté presente el sacerdote, celebre la Eucaristía, sea también quien dirija la oración, que con el momentos de formación el sacerdote en lo posible pueda estar, el sacerdote acompañe los temas, que también el sacerdote busque las personas apropiadas para la formación. O sea, son cosas que generalmente el sacerdote hace con todas las personas y que pues tampoco lo va a olvidar con los movimientos laicales. Y también abrirles la entrada a la parroquia, al servicio. Hay muchos servicios en la parroquia que esas personas pueden colaborar. Y también en un orden, una buena distribución, el sacerdote los ayude a que ellos de alguna manera participen en la pastoral de las parroquias. Yo quisiera, Santi, que también nos compartiera si el señor obispo ha nombrado un capellán que les acompañe en este movimiento laical. Sí, Monseñor Fidel hace ya buenos años nombró al padre Hugo Carmona, sacerdote en Marinillo, que su tarea principal es ser el capellán de Emaús. Él es el que acompaña a todas estas personas en todas las actividades que se realicen. Emaús tiene un centro, es una finca especialmente para sus retiros espirituales, que es en Guarne. Este sacerdote generalmente está allá acompañando los retiros espirituales, las actividades que ellos realicen, y también el sacerdote va a las parroquias a ver cómo van los grupos, cómo va su formación, a hablar con los líderes, animar a las comunidades también que de pronto se van decayendo, porque es normal también que en estas comunidades a veces llegue como esa pereza espiritual, decaídos en la fe. Entonces hay que el sacerdote nuevamente animarlos, y él siempre lleva esa tarea pues de acompañarlos en la diócesis. Emaús como movimiento laical le da mucha importancia a la misión. ¿Cómo están organizados ustedes para colaborarle a los párrocos, a los sacerdotes en el tema de la misión? Claro, Emaús, principalmente Emaús, cuando hablamos de Emaús, el retiro principal, personas generalmente ya mayores de edad, su misión está comprometida con las parroquias, en ayudar en muchas actividades, desde una venta de empanadas hasta los que pueden incluso ayudar en el altar, ¿cierto? Son personas que se distribuyen, que el sacerdote los va a formar en diferentes campos y van a hacer su servicio para la parroquia, en las Eucaristías, en las actividades, en los grupos, en la Semana Santa, en la Navidad, en todas las festividades que la Iglesia tiene. También tenemos unas subdivisiones en la misión de la Iglesia, y especialmente de Emaús. Yo les decía que Emaús tiene unas divisiones, una de ellas en nuestra diócesis presente es Emaús Jóvenes. Como les decía, Jóvenes Emaús busca evangelizar a otros jóvenes de la misma parroquia. Incluso en este momento jóvenes de Emaús de Pontezuela han ido a colegios a realizar las actividades de retiros espirituales, de convivencias, y como les decía, eso anima al joven a ver a otro joven evangelizar. Tenemos otro grupo, Domus, que es el retiro espiritual especialmente para jóvenes universitarios, porque bien. El campo de la universidad a muchos jóvenes les nubla la fe, porque no sé, digámoslo, tantas doctrinas, ideologías, conocimientos de ciertas universidades, de ciertos docentes, quieren apagar la fe y la experiencia de los jóvenes. Con Domus queremos que los jóvenes sientan que realmente la fe no es un cuento, la fe no es algo, una idea que nos inventamos la Iglesia para tenerlos aquí.
Así ellos van estudiando sus carreras profesionales y también van acompañando su fe a través de esto. Ellos realizan sus misiones, van a pueblos lejanos en la Navidad, también especialmente, llevan sus regalos, hacen sus retiros espirituales. Tenemos la parte penitenciaria, algo muy importante que ha tomado fuerza, y es un grupo de personas, también Emaús, otras no Emaús, que acompañan las cárceles. Generalmente lo hacían cada 8 días, iban a las cárceles de Sonsón, de Abejorral, de La Ceja, de Río Negro, a llevarles cosas necesarias, papel higiénico, jabones, a hacer actividades con ellos. Tuve la oportunidad una vez de compartir con ellos en la cárcel de Río Negro, y realmente los presos se sienten súper bendecidos y acompañados. Muchos de ellos dicen: a mí los únicos que me visitan son ustedes, no vienen ni mi esposa ni mis hijos, ustedes son los únicos que vienen a este lugar. Ahí está la misión de la iglesia, acompañar a estas personas. Tenemos el grupo de semillitas, que son los niños, también de que los niños desde esta edad vayan creciendo en el camino de la fe. Estos niños acompañados por sus papás también emaúses, por sacerdotes, van creciendo en esa experiencia para que realmente, como la vida es un proceso, también la fe es un proceso que va a la par. Y bueno, generalmente esta es la misión: servir donde el Señor quiera que estemos, pero siempre acompañados de nuestra iglesia. Tengo entendido que el temario que se maneja en los retiros espirituales no es conocer cómo nació Emaús, de dónde viene, no, principalmente el temario de Emaús es magisterio de la iglesia. ¿Es así o estoy equivocado? ¿En qué se concentra? En el tema de la oración, creo yo, la Sagrada Escritura. O sea, no es un temario que vamos a conocer quién es el fundador de Emaús, no. Es más que todo, son esos temas que los involucran directamente con la doctrina católica. Claro, realmente lo importante de conocer Emaús, primero es la experiencia de Jesús resucitado. Sí. Luego es conocer la Sagrada Escritura, conocer la iglesia. Como lo decía usted, el magisterio es importante. Conocer la oración, personas, saber orar. A veces creemos que sabemos orar, pero de pronto no es así. Conocer realmente hacia dónde va nuestra iglesia, por qué tantas cosas bonitas y tantas cosas que no sabemos ni siquiera como buenos católicos. Y le dan mucha importancia a la palabra de Dios y al tema de la Eucaristía. Yo quisiera, Santi, que termináramos este diálogo. Si alguna persona le nace, de los que nos están viendo, dice: yo quiero ir a un retiro de Emaús, pero a mí me han dicho esto, yo le temo a los retiros de Emaús. Incluso mucha gente le teme ir a los retiros porque le dicen: no, es que es alejarse del mundo. ¿Usted qué les diría a esas personas principalmente que decían ir al retiro de Emaús y tienen su duda? Y aquellos que no se han decidido por comentarios externos, ¿qué les diría? A veces, cuando a uno le invitan a un retiro espiritual, la imagen que muchas personas se crean es que yo me voy a apartar del mundo. Y ese apartarse del mundo es a renunciar a muchas cosas, quizás buenas, entre comillas, que yo hago, que yo tengo, que yo realizo. Hay algo que yo he aprendido en mi formación como joven, como persona, y es que vivir un retiro espiritual, vivir una experiencia de Dios, no es alejarse del mundo, porque estamos en el mundo y es imposible irnos de acá. Sí, total. Es realmente ver las cosas de otra manera, con otros ojos, otra manera de pensar, otra manera de vivir, otra manera de nosotros encaminarnos hacia el encuentro con Dios. Todos necesitamos de la fe, necesitamos de un ser superior, en este momento Dios, Jesucristo. Los invito a que no tengan miedo, es algo que está en la libertad de los hijos de Dios, de todos, y el que va a ir allá solamente va a conocer, va a experimentar. Cada uno toma la decisión de seguirlo o no seguirlo. El Evangelio fue claro, fueron muchas las personas que querían seguir a Jesús, muchos que dijeron sí, pero al final quedaron solamente 11. Así viven los retiros espirituales. No estamos queriendo decir que van a ir 80 personas, que de 80 todas se van a quedar. No, realmente se va a quedar quien la experiencia lo ha marcado y quien reconozca que eso le va a ayudar en su vida.
no cierren sus ojos a estas experiencias, que realmente es importante en nuestra vida. Si una persona está interesada en ir a los retiros, ¿con quién se debe contactar o qué? Claro, Emaús año tras año hace un cronograma de retiros espirituales en las parroquias, diocesano, por las parroquias. Entonces, en la parroquia más cercana donde se encuentra este movimiento Emaús, ustedes se pueden acercar a hablar con esta persona, el sacerdote encargado, el líder de la comunidad también, y ya ustedes entonces pues pueden separar su cupo en estos retiros espirituales. También son retiros que tienen ciertos cupos limitados, porque obviamente la logística del retiro no nos permite llevar demasiadas personas. Sí. Bueno, aquí lo que nos queda claro es que estos movimientos laicales lo que hacen es favorecer la comunión entre los cristianos, favorecer la misión de la Iglesia. Les agradecemos a todos los que hacen parte de estos movimientos laicales, lo comprometido y su sana doctrina que tienen siempre con el magisterio de la Iglesia. Les agradecemos a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Quien les habla es el seminarista Juan Pablo Castañeda. Que el Señor los bendiga y que tengan un feliz día. Todo su amor. Deja que todo renueva. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva.
que el Señor